Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Francisco Ortega y soy autor de dibujo de historieta y de cómics. Y quiero mandarles un fuerte saludo a mis amigos de Multiversos NGN. Muchas gracias, maestro, por esta entrevista. Platícanos un poco acerca de sus inicios, de cómo fue que se inició en el mundo de la historieta y con qué títulos. Sí, bueno, normalmente nosotros empezamos muy jóvenes en este mundo del historietismo, ¿no? Y es como por etapas, uno para aprender a dibujar, principalmente lo que es una historieta, que era el médico, pues aprende uno dentro de un estudio de otro dibujante que ya tiene o realizaba historietas, ¿no? Porque como bien sabemos, ahora ya no hay historieta. Y entonces a mí me tocó, por recomendación de un maestro, como yo estudiaba dibujo técnico industrial, este maestro nos daba trabajo y a mí me encauzó con un dibujante de cómics que era Manuel Moro. Entonces yo llegué ahí en su estudio, que era arte y diseño, que era de Novaro, ahí produciendo revistas de Novaro, y pues llegué sin conocer mucho de lo que era la historieta, ¿no? El dibujo, la narrativa de cómics. Entonces ahí fue donde me impacté, ¿no? De ver... ¿Antes no leía cómics? ¿No leía historietas? Muy pocas ocasiones en mi casa como que estaba un poco vedado eso, ¿no? Yo llegué a ver una novela semanal, recuerdo bien, y creí que esos dibujos se hacían como por sello, porque veía muy parecido las caras, ¿no? Veía todo así muy bonito. Yo me imagino que esto lo hacen con un sello, con una imprenta, ¿no? Y ya no les ponen los diálogos. Y no cuando conocí el dibujo de Novaro, que era un poco muy diferente a lo que era el libro semanal, porque era una dinámica de dibujos, era más apegado al cómic gringo. Pues sí, me impactó, ¿no? Y me cautivó y me hizo quedarme ahí. Entonces ahí fue cuando inicié a ayudarle a este dibujante. Y posteriormente pasé a ayudarle a su hermano, a sus revistas que él hacía, por una necesidad que tenía de sacar una revista pronto. ¿Y entonces cuáles eran los títulos en los que trabajaba? En ese momento yo empecé con Joyas de la Mitología, que era la que estaban haciendo. Y para empezar a ayudarle al hermano de Manuel Moro, que fue con el dibujante que inicié, a su hermano Carlos, a él le dieron la de Chinchín el Teporocho, de Armando Ramírez, ¿no? Porque había un sello de Novaro que empezaba a hacer historietas con guiones de escritores mexicanos o historieta más nacional, ¿no? Porque como bien sabemos, Novaro pues normalmente hacía servicios tenía mucha revista de gringo, ¿no? De gringo. Entonces ahí son los primeros dibujos que yo empecé a realizar ahí con los Moro. ¿Pero sí tenía una facilidad para el dibujo porque le gustaba o de plano empezó de cero y aprendió ahí en el taller? No, sí, yo ya tenía una facilidad. De hecho, mi padre dibujaba, él se dedicaba a hacer anuncios y hacía dibujos en ese tiempo se hacían prosas, ¿no? Que lo que sería serigrafía, que era lo que servía para anuncios, para publicidad. Entonces yo creo que de ahí ya viene cierta genética, ¿no? Para dibujar, entonces ya dibujaba. Y luego con el estudio de dibujo técnico, pues también ahí se aprenden ciertas cuestiones técnicas para desarrollar dibujo, ¿no? Yo cuando empiezo a ayudar también me doy cuenta que la escenografía para mí se me facilita mucho porque pues ya domino la perspectiva, ya domino la línea, etcétera, ¿no? Entonces sí, ya tenía cierta facilidad y ahí se va uno perfeccionando, ¿no? Hay maestros que se especializan en las figuras, en los personajes, otros en la escenografía, como lo menciona, otros como que en detalles. ¿Usted cuál fue el...? Bueno, la verdad es que en ese tiempo un historietista casi hacía todo, ¿no? Y tenía auxiliares, ayudantes. Y estos ayudantes le ayudaban en alguna de las áreas que era el trazo, la escenografía o el entintado. En este caso yo empecé a ayudarles en el trazo, a trazar figuras y que ellos ya medio corregían o corregían y las entintaban.
y luego pues, también si hacía falta hacer escenografía. En realidad cuando se hace un estudio, pues todo se hacía lo que era necesario, ¿no? No precisamente, sí había quien tuviese una especialidad, pero no precisamente se podía abocar completamente a eso, ¿no? Podía estar haciendo otras situaciones del dibujo. Pero había un maestro que era como que el que tomaba el liderazgo en ese proyecto y los demás... Sí, el titular del estudio, normalmente él era el que ya tenía una revista que le daba una editorial para realizar. Entonces él normalmente ponía su estudio y contrataba o llegábamos gente, ¿no? Que era un mundo muy reducido, yo creo que poca gente podía llegar a eso, siempre era por recomendaciones o por ciertas aptitudes que alguien tenía y me invitaban a ir al estudio para empezar a ayudar. O gente que buscaba estar ahí y que le encantaba mucho el dibujo. Entonces, este maestro, pues normalmente era nuestro maestro, nuestro guía. ¿Y cuántos títulos trabajaban al mes? ¿Cuántos cómics? Es que en realidad como era una producción masiva de dibujos, en ese tiempo estoy hablando de principios de los 70s, cada dibujante, pues cuando mucho se ocupaba de un título, ¿no? Porque lo tenía que entregar en una semana. Entonces hablamos de que hacer 32 páginas, en este caso de Novaro, porque eran cartones grandes, de 4 o 5 cuadros, pues sí se llevaba una semana, ¿no? Se llevaba un buen tiempo. Y con la participación de todos apenas salía, ¿no? Claro que podía terminar ese título y le podían dar otro título, es decir, cosas de la literatura, de la mitología, perdón, o de Chinchín el Teporocho o cualquier otro título y entregar a la semana, porque también era como un sistema, ¿no? de tener un ingreso constante para el titular y para todos los que participaban. Pero era cuando había toda una industria que soportaba. Sí, era la etapa pues, de un auge de la industria, quizás era una etapa en la que estaba en la cúspide, digamos, porque todavía de ahí a que la historieta terminó, pues pasaron hace 20 años, 30 años. Y en esos años, maestro, ¿cuáles son los títulos que usted le dejó algo más marcado, que se sienta como muy identificado con ese trabajo que haya hecho? Pues precisamente Joyas de la Mitología, ¿no? Me impactó y me hizo entrar a estudiar las mitologías, no solamente la griega, sino inclusive la azteca, la náhuatl, ¿no? Muchas de las mitologías del mundo y encuentro unos ciertos similitudes, ¿no? Entonces esa revista sí me impactó y en ese tiempo las historietas eran como de más investigación, eran títulos que conllevaban una historia pero con datos reales, ¿no? Datos investigados, quizás no eran tanto circunstancias muy simples de la historia, ¿no? De la historieta en sí. ¿Y trabajaba también con algún guionista que le gustara en particular o con cualquiera? Bueno, en ese tiempo yo me sometía a lo que le daban, inclusive el mismo titular de la revista, nos sujetamos al guión que le daban, al escritor que le daban, ¿no? Y pues, eso se desarrollaba. Ya posteriormente yo cuando me independicé, que empecé a hacer mi propia historieta, yo me acudía a las editoriales. Llegó un tiempo en que yo decidí ya hacer unas pruebas y ir a una editorial, ¿no? Y me dieron un episodio y ahí empecé a independizarme. O sea que también le entró al guión. No, en ese tiempo hice pruebas de dibujo y las llevé a la editorial y me dieron una historieta con un guión. O sea, en ese tiempo nos daban el guión y las páginas, los cartones. Pero no conocían personalmente al guionista, que les diera alguna. Sí, los encontrábamos ahí, pero así que hubiese mucho diálogo, no, porque prácticamente para eso existía un editor, ¿no? El editor o un director artístico que se encargaba de hacer los guiones de acuerdo al título que la empresa tuviese, ¿no?
y en base a eso pues, se mandaba a hacer el guión y luego ese guión se lo pasaban a los dibujantes y ya nosotros lo realizábamos, ¿no? Ya cuando yo inicio en el libro vaquero, que por cierto yo inicio antes de que salga publicado, ya había yo estado ahí en novedades, conocí a algunos de los dibujantes y al director que acaban de poner, que era el señor Márquez. Cuando entro ahí y me piden qué revista quisiera hacer, porque el señor Márquez le dieron varios títulos para realizar o para dirigir, pues empecé con la inquietud del vaquero, ¿no? Y antes de que se publicara empezamos a hacer el libro vaquero. Y ahí sí se me determinó un guionista, que era Guillermo González Guerrero, hermano de Oscar González, ¿no? Tío de Oscar González. Y él era el que más guiones me entregaban a mí, de él. Yo prácticamente era la pareja de Guillermo González y yo, que hacíamos. ¿Cómo cuántos títulos habrán hecho? Del vaquero, bueno, yo en el vaquero estuve desde su fundación hasta que se terminó, ¿no? Como 30 años. 30 años con el vaquero, sí. Entonces, aunque bueno, sí. Hubo varios ilustradores o dibujantes que trabajaban. Sí, normalmente ellos, ¿no? para hacer una revista como el libro vaquero, que empezó como 128 páginas, pues cuando mucho hacíamos una al mes, y entonces requirió un equipo de dibujantes, y en ese tiempo el señor Márquez, que ya tenía un staff de dibujantes ahí, o existía un staff de dibujantes ahí en Novedades, y entrando como director, hizo a un lado todos esos dibujantes que estaban y trajo a generaciones nuevas de dibujantes. Entre ellos me tocó a mí y hizo otro equipo, ¿no? Hiciéramos como 10 dibujantes. Bueno, empezamos como 8 y entran unos, salen otros, ¿no? Y así se va reciclando. Y yo soy de los que duré mucho tiempo, ¿no? Bueno, todo el tiempo prácticamente del libro vaquero. Pero sí se requiere para hacerlo, una revista semanal, pues todo un staff de guionistas, dibujantes y en este caso ya como una revista de color, pues coloristas. Pues es que también había mucha demanda y mantener ese ritmo de producción era algo que ahorita actualmente pues no se imaginaría uno, no podría hacerlo una sola persona. Sí, no, es muy difícil, ¿no? Ya el historietismo que existe ahora es completamente diferente a lo que existía en ese tiempo. Era un monstruo que consumía revistas, ¿no? Un pueblo ávido de títulos y de novedades. Hablamos de que había cerca de 400, 500 títulos diferentes, ¿no? En el mercado, y había unas 15 editoriales, ¿no? Grandes y chicas, y ediciones especiales, etcétera, ¿no? ¿Y en su experiencia cuándo fue que se cayó esta industria? Bueno, la industria empieza a decaer por muchos factores, ¿no? Eso es multifactorial el asunto. Empieza con que el editor no pretendía hacer estrellas, ¿no? En el principio de los 60 surgió una camada de historietistas que creaban y dibujaban personajes, ¿no? Y se creaban personajes de historieta mexicana, que la segunda etapa de la historieta, que era Fantomas, Calimán, eso hizo que muchos historietistas se convirtieran como en estrellas. Y eso como que al editor no le pareció. Entonces se empezó a generar o a crear géneros en el que no tendría que hacer estrellismo. Entonces, ¿qué sucede? Que los géneros pues, sí podemos participar muchos, aunque nos especialicemos y sea un equipo adecuado de dibujantes para ese título, pues finalmente estamos sometidos a un título y somos muchos, no hay estrellismo y el editor no se mete en problemas de tener que pagar más o de que ya no se la quiera hacer en la revista porque es el único que la lleva, y empieza una etapa de decadencia de creación. O sea, ya no empieza a haber más creatividad por parte ni de los autores
ni interés del editor. Y entonces nos vamos a puros géneros. Y lo que provoca que no haya nuevas innovaciones en la historieta, no haya evolución, y nos saltemos etapas que en otros países sí se dan, etapas de historieta de autor, etapas de más creación, ¿no? Y la historieta empieza a decaer hasta que llega el momento que prácticamente la creación de las historietas pues se elaboró el mismo editor. Ya hay títulos donde ellos sugieren las historias a los argumentistas, que ya son argumentistas que prácticamente hacen adaptaciones de una historia o de una idea del editor. Y inclusive en las historietas puedes ver ahí los sensacionales o las últimas medias eróticas, donde dice idea original y son un seudónimo del editor. Y ya el guionista pues es como un empleado. Y bueno, y los otros dibujantes pues, igual no colaboramos. Era como hacerlas en serie y realmente sí, no había algo muy innovador. Ya no se dio esa etapa de seguir creando, seguir desarrollando nuevas ideas, nuevos personajes, nuevas historietas. Y también como ilustradores, pues tenían que seguir, me imagino, una línea, no podían hacer algo innovador o que se diferenciara un autor muy marcadamente de otro, ¿no? Sí, no, eso fue palpable, ¿no? En los resultados del arte. En un principio muchos dibujantes tenían su estilo, teníamos un estilo, lo desarrollamos libremente. El editor te daba el guión y tú hacías tu dibujo, siempre y cuando cumplieras con una narrativa y un atractivo visual pues, adecuado, ¿no? Y llegó el momento en que editores empezaron a someter también al dibujante a hacer pura línea, principalmente cuando las revistas pasaron a ser de sepia a color. Empezaron a pedir que todo el dibujo fuera muy limpio, como con cierta influencia también del manga y del cómic, ¿no? Que como el color le da otros valores al dibujo, pues querían explotar eso. Entonces ya el dibujo viene muy lineal, ya pierde valores de sombras, y muchos nos aferramos a seguir haciéndolo, pero el editor siempre ponía o te ponía obstáculos, ¿no? Que hazlo así, hazlo más bien definido en los ojitos, etcétera. Y es por eso que vemos también que muchas veces los colores eran muy planos, no había ese juego de sombras que nos dicen. Sí, porque en realidad los coloristas en México por principio eran improvisados, ¿no? Y tenían una idea los editores de que tenía que ser un color medio folclórico, para que el gusto del mexicano, ¿no? Entonces, un colorista improvisado, pues lógicamente no tiene ni las bases ni las teorías del color, ni la psicología del color. Entonces hace pues, como ocurrencias, ¿no? O hace como más o menos se lo indique. Y pues le pierden lo que es darle volumen, porque el color puede dar volumen. El color puede dar valores, pero si no lo conocen, pues hacen un color plano, ¿no? Ponen plastas y salía así el color. Hasta que el color también ahí sí fue evolucionando por la llegada de la computadora. ¿A usted le tocó todavía esa transición a lo digital? Sí, a mí todavía me tocó. Cuando el vaquero todavía lo hacíamos tradicional, el color, con una guía de color para que el editor, el impresor se guiara y pusiera la selección de color. Y ya quizás a principios, mediados de los 80, es cuando se empieza a utilizar más, se empieza a utilizar el color digital. Y en los 90 es cuando explota, ¿no? El color digital, ya todo es digital. Pero sí, en un principio era muy plano todo, porque solamente eran guías y el impresor pues se basa en las guías. Por eso salía así. Y sin embargo, pues tenía un cierto gusto, ¿no? Porque
siguen vendiendo. Se consumía, pues, y había muchos títulos y muchos genéricos, ¿no? Aparte de los sensacionales, había también sus copias y estaban los semanales. Había también el semanal policía, el libro policíaco, el libro de terror. De color, sí. Ajá, y había muchos de vaqueros también, el libro de vaqueros. Y también había un sensacional de vaqueros, que a lo mejor no fue tan famoso como el libro vaquero, pero también hubo varias a partir imitaciones. del año del 78, 79, cuando empieza a tener éxito el vaquero, en las demás editoriales, pues sacaban su vaquero. Empezaron a sacar su vaquero, porque se hizo un boom, ¿no? El vaquero fue como un parteaguas, primero en la revista de ese tamaño a color, porque antes las de color eran tipo cómic, ¿no? Principalmente las de Novaro y de la prensa, pero ya al tamaño bolsillo, digamos, el vaquero fue la primera a color, y de ahí empiezan a surgir muchos a color, y pues empiezan normalmente había una especie de competencia, digamos, leal entre los editores, que yo saco otro vaquero pero le doy ciertas diferencias, y pues empezamos a salir, casi todas las editoriales sacaron su vaquero, pero se hicieron casi 3 vaqueros más reconocidos, ¿no? El libro vaquero, la ley del revólver de Mango Tucán y el solitario, que eran los 3 vaqueros más relevantes. ¿Por qué cree que haya gustado tanto el género del vaquero aquí en México en esas épocas y ahorita ya está olvidado? Pues yo digo que es como una inquietud del mexicano, ¿no? Es como una especie de meta del mexicano, ¿no? Porque por la línea que manejaba el vaquero, que ser aventurero, ser valiente, ser dicharachero en cierta forma y galán, porque finalmente el pistolero que tenía que cometer un acto prácticamente atroz, como ir a matar al enemigo que atacó a su familia, pues acaba redimiéndose por el amor de una mujer, ¿no? Entonces era como aspiracional, ¿no? Cierta forma de la forma de ser del mexicano, porque me gustaba mucho esa situación, ¿no? Yo aventurero, y finalmente pues, mis errores se enmiendan, ¿no? Con la conquista y el trofeo de una chica, ¿no? Se queda con la chica guapa al final de todo. Sí, con la heroína. Pero se seguía mucho el estereotipo del vaquero rubio estadounidense, ¿no? No había mucho... Era una especie de combinación, ¿no? Del origen del vaquero, que es western americano, con ideología como muy de acá, ¿no? Muy nacional. Y sí, pues es como vivir esa aventura, ¿no? Quizás también un poco contagiado con las grandes películas de los gringos, de italianos, de western, ¿no? De Clint Eastwood, hasta de John Wayne, ¿no? Entonces, pues es como un gusto muy particular del público mexicano. Y sí, ahorita estaba olvidado porque como que no hay manera de llegar, ¿no? Así masivamente. No sabemos hasta qué nivel pueda seguir teniendo un gusto el vaquero, porque no hay forma de comprobarlo, ¿no? No hay un nuevo sistema de distribución para hacer un vaquero, y pues las redes están limitadas, inclusive las redes ya son como para otra generación. Ya las generaciones de lectores del vaquero, pues como que ya pasaron, están en otra etapa, ¿no? De su vida. Ya no compran tanto cómic, y aparte, pues ya como dice, ya no hay mucho de dónde comprar. Sí. Y en ese contexto también se formó la Sociedad Mexicana de Historietistas, que usted preside también actualmente, ¿no? Sí, bueno, la problemática del historietista siempre ha existido, ¿no? De una cierta o injusta repartición de la riqueza que se generaba, y una inadecuada aplicación de la ley, en este caso hacia los colaboradores, autores en cierta forma, de las mismas revistas, ¿no? Somos colaboradores, pero somos creadores de la parte que hacemos, y eso nos representa
una regalía, cosa que estaba estipulado en la ley, pero que los editores a través de ciertas maniobras pues hacían contratos leoninos donde nos esquimaban ese derecho. Entonces, por ahí de los finales de los 80, pues un grupo de compañeros de la generación de la que correspondo, nos dimos cuenta de esta situación, ¿no? Y vimos que pues había mucha inequidad y empezamos a organizarnos. Con las sociedades que ya existían, ya teníamos sociedades que eran de carácter civil, de carácter club, y a raíz de una aplicación de la ley de Hacienda en la que nos graban a todos los autores, siendo que tenemos algunos privilegios ahí, pues nos amparamos conjuntamente con todos los autores de todas las ramas y Hacienda resuelve una cierta exención, o sea, el amparo no lo pierde, negocia, ¿no? Y nos da una cierta exención de salarios mínimos, pero a través de las sociedades autónomas. Y entonces en ese momento pues, nosotros nos organizamos para crear la Sociedad Mexicana de Historietistas, que es una sociedad autoral. Y empezamos a pugnar por contratos de edición ante las editoriales. Muchos también nos adjudican, muchos de los compañeros, que este tipo de presión hacia el editor también influyó en que la empresa se fuera abajo, ¿no? Pero la verdad es que no, porque si al autor le hubieran proporcionado un porcentaje que le corresponde de regalías, pues no se iban a quedar pobres, sí iba a seguirse vendiendo las historietas en ese tiempo al nivel que se venían vendiendo, e inclusive iba a haber aportación más hacia, o un compromiso más hacia la misma historieta, ¿no? Más serio, ¿sí? Sí, porque este trabajo o esta actividad de hacer dibujo, guión, alguna parte de lo que era la historieta, pues muchas veces se estandarizó y se hacía como de una forma ya muy estándar, ¿no? Muy mecánica. Muy mecánica, y por eso nos llegaron a catalogar la historieta industrial, ¿no? Los dibujantes industriales, ¿no? Los maquiladores, porque pues, sí ya se hacía así, porque no había se llegó a perder ese aprecio y ese ponerse una camiseta por un título, ¿no? Y limitaban su creatividad, como nos platicó por los editores, que les ponían muchas cadenas. Porque al estar limitados también, ya lo andaba uno, lo hacía uno estandarizado. Y ya los estudios se convertían también en talleres de producción, ¿no? Lo importante era sacar la revista y ahora sí que como fuera. Y actualmente, ¿cuántos miembros hay en la Sociedad Mexicana de Historietistas todavía? Bueno, ha sido un proceso igual, ¿no? Finalmente nosotros cuando generamos o consolidamos la sociedad autoral, pues teníamos a todos los historietistas integrados y empezamos a hacer movimientos dentro de las editoriales, a tratar de que viéramos la necesidad de que somos parte del mismo barco, ¿no? Tanto el editor como el creador, el autor. Entonces empezamos a nutrirnos de la misma industria, de las mismas editoriales, es decir, a un apoyo mutuo. Simplemente el hecho de nosotros conseguir la exención de impuestos hasta un cierto nivel ayudaba a la empresa también, ¿no? Y ayudó a la empresa porque resulta que las historietas siguieron exentas del IVA y eso les ayuda mucho en la producción. Igualmente, empezar a hacer los contratos nos llevaría a una participación mutua a la realización de nuevos proyectos. Y en ese momento pues, estaban todos los compañeros, aproximadamente 2000, sí, teníamos datos, y como todos tenían que estar con nosotros para la exención, pues de una u otra forma, aunque estuvieran inconformes, estaban con nosotros, ¿no?
las empresas empiezan a entrar en crisis y nosotros empezamos a reclamarles como organización y en representación de los historietistas, ¿no? Empezamos a tener ya demandas contra las editoriales, demandas, el caso más importante es contra Novedades, ¿no? Cuando Novedades quiere cerrar y a nosotros no nos quiere liquidar y nosotros pues reclamamos esta liquidación, que por cierto el dueño ni sabía que no nos quería liquidar su administración, siendo que él había decidido que se liquidara a toda la plantilla de todas las Novedades, ¿no? Colaboradores, trabajadores, etcétera, periodistas. Entonces demandamos y que por cierto cuando se entera el dueño pues luego pagó y hasta nos dio un excedente de un 10% más, ¿no? ¿No fue necesario un juicio largo entonces? No, se resolvió, se negoció. Entonces, en ese momento las editoriales empiezan como a que reprimir a los colaboradores de las editoriales, porque todavía había buena producción, ¿no? Y empiezan como desbandada, ¿no? De unos ya no quieren estar o se hacen omisos, etcétera, ante ciertas obligaciones que teníamos, pero que no eran muy estrictas, ¿no? Entonces se fue bajando la membresía al grado de que cuando ya la industria termina, pues bueno, ya la membresía es muy poca. Y hoy estamos los historietistas que todavía seguimos activos, e inclusive muchos de los compañeros que ya no son activos, pero que siguen siendo los historietistas, siguen dibujando, pues siguen con nosotros, ¿no? Y estamos en una etapa de readaptación, porque una sociedad de este tipo, pues finalmente siempre tiene a quien representar y tiene luchas por hacerlo. Por ejemplo, el nuevo historietismo que se está dando, el nuevo historietismo que tiene que enfrentar a más bien a sus medios para poder editar, para poder cobrar sus regalías, ¿no? Ya es más autopublicación, de hecho, en la mayor parte. En la mayor parte entonces, pero hay luchas por hacer y movimientos por realizar, ¿no? Que ya son pocos y sí nos ha costado mucho adaptarnos, al no tener porque prácticamente la sociedad mexicana o las sociedades de autores, como la Mexicana de Historietistas, son como el sindicato de los trabajadores independientes, ¿no? Y al no haber industria, pues baja mucho. Al no haber patrones, dice uno, pues ¿contra quién, no? Sí, se defienden. Pero justamente me llamó mucho la atención algo que comentaba de estos 2,000 miembros aproximados que había de los historietistas, eran coloristas, dibujantes, letristas, portadistas. Pero no había guionistas, no había muchos. Sí, guionistas sí, pues también todos estaban en su momento dado. Todos entraron sí, dentro de la... Había guionistas que podían estar en la SOGEM, pero ya era una rama especializada, porque finalmente la historieta es una entidad, ¿no? Uh-huh. Es una entidad que integra a estos autores. Sí, es un trabajo en equipo muy grande. Sí, entonces aquí estamos hablando que si tú eres un guionista de cine, pues estás con la SOGEM o los directores de cine, ¿no? Pero si eres un guionista de historia, pues estás en la Sociedad Mexicana de Historietistas. Entonces, pues sí, empezaron, pero sí estaban todos y había de todas las actividades de lo que es la historieta. Sí, porque me quedó esa idea que comentó que no había mucha de esa interacción, era muy limitada, tal vez por los mismos intereses de los editores, de que guionistas y ilustradores no trabajaran mucho. En casos, en realidad sí nos conocíamos los guionistas y los editores, los guionistas y los dibujantes a través de las editoriales, ¿no? Pero había casos especiales en los que para una realización de un proyecto, pues sí se juntaban a las partes para que dialogaran y se pusieron de acuerdo, mira, yo quiero que sea así, etcétera, ¿no? Pues están las mancuernas muy fuertes, ¿no? Como Sapián y Ángel Mora, el Chanoc, ¿no? Que Sapián fue el que continuó el Chanoc y le dio la fortaleza, se documentó más y... Habló usted con Guillermo González. Guillermo González, y hay muchas parejas así, ¿no?
y inclusive hay muchos guionistas que en su guión hacían ahí una especie de diálogo con el dibujante, donde ponían documentación, donde daban de orientación, donde te decían dónde podías encontrar la idea clara de lo que él quería, ¿no? Etcétera. Entonces sí se daba eso, ¿no? Pero no, en general, por la misma rapidez, pues no era muy común, pero históricamente, pues cuando empieza a dividirse la historieta, porque en un principio, como sabemos, un historietista hacía todo, su historia y la dibujaba y la entregaba al editor. La misma demanda hizo que el editor dividiera el trabajo, ¿no? Y les empezó a poner correctores de estilo y ayudantes a los dibujantes, pero principalmente ayudantes en la parte argumental. Y ahí está el caso de Yolanda Vargas con Alberto Cabrera para cuando inician el Memín, ¿no? Y hay muchas parejas así. Y ya después se empiezan a dividir, no se dividen completamente, al grado de que los historietistas crecen tanto como los Yolanda Vargas y Guillermo Mendizábal, que los dos guionistas, uno inclusive director en Novedades, Guillermo de la Parra, pues crean su editorial, ¿no? Crean su editorial como guionistas. Entonces, pues sí ha sido no como una generalidad, no ese diálogo estrecho de como pasa en otros proyectos del que escribe con el que lo realiza, pero sí se da. Sobre todo cuando son proyectos más largos, que implica ese trabajo más constante. Etcétera. Por ejemplo, Gonzalo Martré con Víctor Cruz para el Fantomas, que duraron muchos años haciendo la pareja, o como la inició Guillermo Mendizábal y Rubén Lara, que hicieron el Fantomas, ¿no? Sí, o sea, para esos esas mancuernas que... Sí se dan, inclusive para los inicios sí se dan. Y muchas veces un guionista se acercaba y dice, oye, tengo esta idea, no puedes ir realizando los personajes para pues presentarlo a la editorial y que nos hagan una revista propia, ¿no? Que nos den un título a nosotros. De hecho, yo con un compañero que ya falleció, Javier Reina, él me pidió a mí hacer un proyecto de unos personajes que finalmente no evolucionó mucho, ¿no? Porque era como otro James Bond. Pero, ¿cómo se llamaba? Dennis Jones se llamaba el personaje, y salió en minis, porque allí en Vid se empezaba en minis y iba evolucionando. Y hubo otra editorial que sacó los micros también. Sí, esa fue la competencia, ¿no? Sí, era de ese tiempo que había la mini y la micro. Y después hubo otras minis por ahí. Una editorial que se llama Ping-Pong, que también inició sacando minis o revistitas. Pero pues sí, en ese tiempo en Vida se evolucionan los proyectos, ¿no? Se hacían en minis, en micro, el Pantera se surgió y después ya pasaba a un formato mayor. A un formato más serio. Sí, muchos nos acordamos del Capulinita, Zor y Los Invencibles, que empezaron como revista grande y después ya se hicieron en los minis. Sí, muchos por la cuestión del papel, no muchos por competencia o por la facilidad de lectura, ¿no? Porque también la historieta va evolucionando con la misma sociedad, ¿no? Con las mismas necesidades de la sociedad, de ser más light, más rápido, más todo, ¿no? ¿Y usted hubo algún título que le hubiera gustado dibujar o que se acordara, que se siente así como que admirara y que dijera, yo quiero hacer esto? Yo creo que hubiera querido hacer. Ajá. Pues fíjate que ya después de ver los títulos nacionales de los personajes mexicanos, finalmente yo los veía pues ya hechos, ¿no? Ya realizados, pues ya ahí ya no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces la inquietud era hacer cosas propias, nuevas, pero en ese tiempo sí lo pensábamos hacer a través de una editorial, ¿no? Con la dimensión de una editorial. E inclusive yo en mi caso llegué a proponer proyectos en Novedades, pero tenía que ser a través del director artístico y luego él pues ya los tendría que presentar a la dirección y muchas veces se quedaban con el director porque al director quizás en un momento dado no le hubiera convenido llevarlo a la dirección y tener que
poner a otro director, o en fin. ¿No le tenía fe al proyecto también? Pues fíjate que yo de muchos proyectos, no todos quizás, ¿no? Porque también no los conoces todos. Muchos proyectos que yo llegué a conocer de compañeros y que llegaron a presentarlos a editores y principalmente a editores que manejaban su propia editorial, pues el editor acababa diciéndoles, no, es que este yo ya lo había pensado, etcétera, y acababan robándoselos, que fue parte de lo que ya hizo que la mayoría de los compañeros no presentaron sus proyectos. Muchos proyectos de los que se conocen, remolcadones, son de compañeros que los presentaron y los volaron. Se los fusilaron. Sí, y los hacen en géneros. ¿Pero a usted no le hubiera gustado dibujar a lo mejor un Calimán, un Fantomas, uno de los clásicos? ¿O por eso prefería mejor sus propios personajes? Es que en un momento dado sí podías haberlos dibujado, porque, por ejemplo, estos personajes que empezaban así con una pareja, por ejemplo, el Calimán, que lo inicia normalmente un dibujante y lo deja, y viene otro dibujante que lo explota, ¿no? Lo da a conocer por su estilo, etcétera. Por ejemplo, el Calimán, que empieza a dibujar Leopoldo Cea Salas, después lo sigue Cristóbal Velasco. Cristóbal Velasco le da la personalidad, le da la simpatía y le genera todo el público, ¿no? Algo así como también pasó con Sixto Valencia, con Memín Pinguín. Pero fíjate, en el Calimán pasa que ya por su etapa final lo empiezan a dibujar todos. Ya no hay un dibujante fijo, ya se lo dan a Juan, a Pedro, etcétera. Entonces en un momento dices, pues, como preguntas si lo hubiera querido dibujar, pues hubiera podido dibujar ahí. Yo de hecho en un tiempo yo le eché la mano a Cristóbal Velasco trazando los Calimanes. O sea que de alguna forma sí trabajó. Sí, nomás ahí fue de emergencia con un compañero que le ayudaba, entonces me dijo, vete, vamos porque tenemos que terminar los Calimanes. Y ya fuimos y le ayudé. Pero igual el Fantomas, al final todos lo dibujaban. El Fantomas lo dibujaron al final de cuentas después de Víctor Cruz. Empezó Rubén Lara, Víctor Cruz, y después ya lo dibujaron 50, 100, no sé, muchos dibujantes. ¿Y sí les tocó la etapa en la que sí ya les daban los créditos? Porque también hubo muchos momentos en que no les daban créditos a los autores. De los derechos de autor era eso, que son derechos que todavía seguimos peleando, ¿no? La devolución de originales, el crédito, el pago desde luego de las regalías, ¿no? Muchos de esos derechos. Y en ese tiempo, pues como en Estados Unidos ya se pagaban regalías, pues estos editores siempre han tenido ese temor, o tuvieron ese temor, ¿no? Porque ahorita no existe, de quedarse quizás pobres o no sé. Ahora pues también no hubo escapatoria. Sí. Bueno, pero fíjate que finalmente ninguno de los editores de historietas mexicanas, ninguno, que quizás si habrá uno o dos que se hayan quedado pobres. La mayoría se hicieron millonarios y siguieron millonarios porque invirtieron en otras cosas. Algunos tenían otros negocios, como el mismo Rómulo Farril de Novedades, ¿no? Pero por la misma familia, ¿no? Que desciende de Ávila Camacho, ¿no? Expresidente de Miguel Alemán. Entonces, son familias que ya tienen resuelta su vida y son sus negocios. Pero hay editores que sí surgieron de la historieta, precisamente Guillermo de la Parra y Yolanda Vargas, que hicieron un emporio y sigue el emporio, bueno, y han evolucionado, ¿no? Aunque sí ya no siguió mucho la familia, los descendientes se dedicaron ya a otra cosa. Pues sí, se dedicaron a otra cosa porque les gustó más. No le agarraron mucho el amor al cómic. Pues los hijos principalmente, y que tenían un gran patrimonio ahí, tienen un gran patrimonio, pero no tienen esa visión, esa capacidad curiosamente lo que tuvieron sus papás. ¿Y usted, maestro, entonces qué es lo que sigue? Esa transición de que se acabó la industria como la conocíamos, ahorita es una cuestión más autoral, de autopublicación, editoriales pequeñas. ¿Cómo se inserta la Sociedad Mexicana de Historietistas en este contexto y usted mismo? Bueno, por principio lo que es la historieta en sí, la historieta, porque esta seguirá existiendo, ¿no? Mientras que haya autores, mientras que sea una forma de expresión, ya sea impresa o digital,
pues seguirá existiendo la historieta. Y esa historieta que conocimos pues ya llegó a su etapa final. Y esta historieta que empieza o que se está dando de autor y de autopublicación. Y digital también. Esta historieta nueva pues todavía no llega a una cúspide, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una etapa de transición de una historieta en la que se tiene que ir consolidando esta historieta de autor, pero finalmente se tendrá que complementar con algunos editores que inviertan tanto en físico como en digital para desarrollarla a un nivel o potenciarla a un nivel cómic o un nivel manga que se da en Japón o se da en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa etapa de transición todavía está porque faltan esos componentes de la otra parte que apoye a estos autores. Muchos quizás podrán llegar a tener 2, 3 títulos, pero siempre será limitado, ¿no? Siempre será limitado porque finalmente la historieta desde el origen pues es un origen industrial. La historieta es parte de la era industrial, de la historia, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, como otras industrias de cine, etcétera, es una industria. O sea, un estudio de cine, ¿cuántas películas puede hacer, no? Un cineasta que recabe fondos, ¿sí? ¿Cuántas películas puede hacer? Estará limitado siempre. Igual, un autor de historieta estará limitado siempre y cuando tengas otros componentes, porque hay excelentes historietistas, autores nuevos que surgen después de la industria, que tienen proyectos formidables, que cuando los empieza a apoyar una editorial, pues explotan, ¿no? Y llegan. Pero finalmente son editoriales, la mayoría de libros, y tienen esa política como de libro, que también es una cosa diferente, ¿no? Entonces, en esta etapa de transición, se necesita complementar con inversión que finalmente viene de alguna industria, de algún particular, para generar todos los complementos básicos para un historietismo más masivo, ¿no? Porque finalmente como que era la parte de la misión de la historieta, ¿no? Ser amplia y quizás ya no tan popular, pero sí un grado de popularidad, ¿no? Sobre todo, como dijo también, y que lo enfatizó al principio, que los editores no buscaban también generar estrellas. Entonces eso hace que actualmente con las redes sociales, mucha gente sigue a los autores, pero en este caso la gente seguía los títulos, no seguía a los autores. Y desconocía quiénes eran los dibujantes, quiénes eran los guionistas. Sí, fíjate que una plática que les daba ya, una inauguración que tuvimos en una exposición, yo comentaba, ¿no?, que los historietistas mexicanos de la era de la industria pues éramos como anónimos conocidos, ¿no? Conocían nuestras obras, conocían nuestros dibujos a través de un título de una editorial, pero no nos conocían a nosotros, Entonces, en este caso había que nosotros ponernos un sobrenombre, y yo en ese tiempo lo comentaba, con Sixto, ¿no? Le digo, maestro Sixto sería de Sixto Memín Valencia, ¿no? Okay. Y yo Francisco Vaquero Ortega. O Sexto Pinguín. Sí, era un pingo. Porque aquí en México, como es una historietismo de proyecto editorial, finalmente el proyecto lo saca la editorial. Por esto de no querer darle auge a un personaje, a un autor, pues es como una parte de la idiosincrasia de acá. En Estados Unidos se conocen a los autores y su obra, ¿no? Stan Lee, El Hombre Araña. Entonces, y acá es al revés, se conocen al título, el libro vaquero de novedades. Y pues, ¿quién lo hacía? Pues, sí, pues hay unos cuates, ¿no? Y digo, Sixto, en un momento dado, él decía, no, pues es que uno tiene que promoverse, ¿no? Promoverse, si no, pues ni te conocen. Y entonces sí lo hacía mucho y lo hacía bien.
por eso quizás logró. Cosa que ahora está haciendo José Luis Durán, ¿no? José Luis Durán, a pesar de ser un colaborador del Hombre Araña, o sea, no sé ni el autor, ni inclusive a veces hasta sacar versiones a la mexicana de lo que ya se ha hecho, pero finalmente se está dando a conocer, publicitándose como un creador, ¿no? Entonces eso es lo que con los nuevos autores también esta transición se tiene que dar. Y creo que ya hay algunos, ¿no? Como José Luis Pescador, ¿no? Que es un buen historietista, la verdad es un historietista que yo veo en su dibujo que conjunta esa esencia del historietismo antiguo con lo nuevo. Él es como que fusiona bien esa etapa, o sea, esos historietistas que quizás no trabajó en la industria, pero tiene mucha esencia de lo anterior en sus cosas nuevas, ¿no? Si lo ves. Entonces, y hay otros que sí son muy innovadores, ¿no? Otro pues es Humberto Morales Humo, que también su etapa de la industria pues, la lleva a su nueva etapa, pero dando otra visión, ¿no? De sus, más autoral. Más autoral, y que es como el ejemplo que muchos de los historietistas de la industria deberíamos de seguir. Entonces, de lo que ha hecho Humo. Entonces, pues sí, esta es la etapa que estamos viviendo, ¿no? Y como sociedad, en esa es lo mismo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que la sociedad hace? Pues representa, ¿no? Representa autores. Y tienes que representar autores que hacen obras. Si no hay obras, si no hay... Entonces, lo que ahorita nosotros estamos haciendo es en base al derecho que debe de existir de tener foros de creación y fomentar la cultura, en este caso del historietismo, buscar mecanismos para que se den a conocer los proyectos y apoyos a autores de cualquier edad, de cualquier etapa, para que se den a conocer sus proyectos, ¿no? Entonces es parte de lo que la sociedad está haciendo, ¿no? Y sí tenemos algunos autores que seguimos elaborando los contratos de edición, asesorándolos. Hay muchos compañeros que trabajan para revistas que no les pagan. Entonces tenemos como 6 pleitos ahí de compañeros que les hacen dibujos a alguien que se los pide y de repente le dicen, no, pues ya no, pues ya no te lo pago porque no salió o no me lo entregaste. O sea, sigue la explotación, no sigue la voz. Y es lo que la sociedad sigue haciendo, ¿no? Como encauzar estos derechos de la mayoría de los historietistas que existen todavía. Pues todavía hay mucho por hacer, maestro. Entonces, sí. Y para pues ya ir redondeando, maestro, algo que más que haya que agregar, que se nos haya pasado. Pues sí, hay mucho que agregar, ¿no? Creo que nos saltamos algunos temas, pero por ejemplo que hablamos de hacer nuevos proyectos, ¿no? Pues díganos qué es lo que viene, cuáles son los nuevos proyectos. Esos son los nuevos proyectos, pues, por ejemplo ahorita que se está dando contigo y con otros en particular, en ediciones particulares. Por ejemplo, esta de la antología de historietistas del área de la industria, es algo muy interesante que ha despertado la inquietud de varios compañeros, ¿no? Y creo que va a ser un picar piedra nuevamente, pero con un proyecto muy bueno, ¿no? Muy bueno. Entonces esto es algo de lo que se está haciendo y de los proyectos individuales, ¿no? De varios compañeros. Tenemos varios también pequeños colectivos que están haciendo algunas historietas en participación, pero todavía falta ese apoyo que decimos. Entonces ese apoyo ahí está un poco limitado, entonces es algo de lo que tenemos que dar. Y como sociedad, pues sí estamos muy pegados a lo que es las instituciones, para que de una u otra forma empiecen a dar apoyos o desarrollar otro tipo de historietas, ¿no?
por ejemplo, que estamos viendo aquí en el Fondo de Cultura Económica, que estamos porque aprueben o no aprueben algunos proyectos, ¿no? Esperemos que en este nuevo sexenio se dé, que va a seguir Paco Ignacio Taibo, ¿no? Pues escuché. Pues a ver, ojalá que haya esa oportunidad de crecimiento y apoyo a la historieta mexicana. Pues muchas gracias, maestro. Entonces, ya por último, algo que para despedirse. No, pues un saludo a Multiversos y seguimos participando en todo lo que nos requieran y invitándolos también a nuestras actividades. Entonces, ¿En redes sociales o algo donde podamos seguir su trabajo? Bueno, ahí estoy, bueno, normalmente hemos estado participando en convenciones, ¿no? Hablando de Multiversos y en algunas otras y vamos a seguir haciéndolo. Y ahí llevamos arte original y algunas historietas y vamos a seguir llevando historietas ya de creación propia. Y yo, la forma más práctica y más rápida de contactarme es a través de Facebook, que estoy como Francisco Ortega Munguía y trae ahí el logotipo de la Sociedad Mexicana de Historietistas. Entonces creo que es la forma más práctica ahorita, ¿no? Bueno, No, muchas gracias, Mario. Gracias a usted, maestro.